La alternativa a Twitter ya ha llegado. Meta se ha puesto las pilas y ha anunciado que estará estrenando su aplicación Threads este 6 de julio. Ahora sí, Twitter, ya tienes competidor. Es bien sabido que a Twitter no le está yendo bien. Desde la compra de Elon Musk hemos visto cómo el servicio ha estado entrando en decadencia, desde los despidos que ha hecho hasta otros grandes cambios y movimientos que ha hecho en la plataforma, al grado de llegar a cobrar su verificación. Pero eso no es el problema. El más reciente drama que ha tenido Twitter es que limitó el uso de su plataforma. Los usuarios de Twitter estaban presentando un límite a la hora de visualizar los tweets. En este caso teníamos una cantidad para aquellos que estaban pagando por el servicio y verificar sus cuentas, así como aquellos que ya tenían tiempo en la plataforma o los usuarios que eran nuevos. Esta experiencia se veía reflejada en no poder ver más tu timeline y de esta forma pues decidir irte a otra red social. Claro, esto ha saltado bastante de qué hablar y bueno, son decisiones que ha estado tomando Elon al momento de estar al mando de esta aplicación. Es por eso que estamos viendo lo que muchos han estado prediciendo, que sería la muerte de Twitter. Pero bueno, ¿realmente va a morir? No lo sabemos. Probablemente esto sea temporal, como lo ha mencionado, pero sí ha generado descontento en la comunidad. Pero Meta se les está adelantando y está agarrando terreno. Es quien puede ser un gran competidor para esta red social basada en texto. Y es que ha anunciado que este 6 de julio vamos a tener una aplicación basada en lo que sería textos conectada con tu cuenta a Instagram. Una de las cosas que me ha gustado es que vas a poder seguir utilizando tu handle. Así que en este caso me van a poder encontrar como @GNDX en esta aplicación. Pero ¿de qué va esta aplicación? Pues hasta el momento solo hemos visto muy pocos detalles acerca de esta misma. Ya podemos encontrarla en la App Store. Aquí te dejo unas capturas, como puedes ver, va a estar siendo una aplicación totalmente desconectada de Instagram, pero que va a vivir con las cuentas de esta misma aplicación. Así que por ello me parece que es una gran movida por parte de Meta. Podemos ver también su sitio web. Lo único que tiene es un timer. Con la fecha tentativa de ese lanzamiento, no hay más. Podemos ver también un código QR que lo único que hace es ir a la App Store, poder decir que vas a estar al pendiente para descargar esta aplicación. Pero también hay un truco. Lo único que tienes que hacer es ir a tu aplicación en Instagram, al buscador y escribir Say More. Ahí vas a poder ver un ticket en la parte del buscador y te generará esta miniatura que vas a poder compartir. A su vez también vas a poder generar un recordatorio y darle a descargar a la aplicación, que estará disponible el 6 de julio. Cuéntame en los comentarios qué te parece esta aplicación que viene a ser una alternativa a Twitter y que promete demasiado.